En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en el artículo 7, en la parte de los sacramentos, el numeral 1601, para empezar a meditar en el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es cuando se considera desde el punto de Dios, desde el orden de Dios, desde esa visión de Dios, vemos en él encerrado todo ese plan de amor de Dios para la humanidad. El matrimonio expresa todo el sentido de cada sacramento. El matrimonio expresa lo que Dios quiere con cada hombre que Él ha traído al mundo, con cada hombre que Él creó. Por eso la Sagrada Escritura, desde su primer libro, que es el Génesis, hasta el último, que es el Apocalipsis, a través de toda esa historia de salvación, siempre habla del matrimonio, porque de una u otra forma va expresando esa unión, esa intimidad, esa relación de Él con cada alma, con la humanidad en general, cómo es su amor y cómo es el amor de la criatura y cómo quiere Él que sea. En el orden de la creación, visto este matrimonio ya desde el comienzo, cómo se define el matrimonio o cómo se define esa alianza matrimonial, como una comunión, una íntima comunión de vida y de amor entre el hombre y la mujer. El matrimonio, como esa íntima comunión de vida y de amor entre el hombre y la mujer, es una imagen de esa íntima comunión de vida y de amor para la cual Dios creó al hombre. Por eso, para poder entender el verdadero sentido del matrimonio como lo concibe Dios, nosotros tenemos que remontarnos al origen del hombre, a la razón por la cual Dios nos creó. Y el numeral 27 nos lo dice. El hombre ha sido llamado a una íntima comunión de vida con Dios. El hombre fue creado por amor, en el amor y para el amor. O sea, la naturaleza del hombre es el amor y es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce ese amor y se entrega a él. Dios es amor, de Dios no sale más que amor. Y esa vida de amor familiar, trinitaria, que Dios vive en su intimidad, es la que Dios ha querido que el hombre viva aquí en la tierra. Por eso el hombre y la mujer están llamados a ser imagen de ese amor trinitario, de ese darse, de ese amarse Dios a sí mismo. Y de ese amarse a sí mismo genera el verbo. Es un amor fecundo. Y ese es el amor que Dios puso en el hombre, un amor fiel, porque es su mismo amor, un amor fecundo, un amor indefectible, un amor eterno. Por eso Dios es el autor del matrimonio, porque Dios es la fuente del amor que se vive en el matrimonio. Y volviendo a esa creación del hombre, cuando Dios crea al hombre, Dios hace del hombre su morada. Dios vive en el hombre. Y cuando Dios crea a la mujer, la saca del hombre, para que el hombre sienta que la mujer es parte suya. Así como nosotros salimos del seno de Dios, la mujer sale del cuerpo del hombre. Dice, no es bueno que el hombre esté solo, la mujer carne de su carne, igual la criatura más semejante al hombre mismo le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios que es nuestro auxilio. ¡Qué hermoso! La mujer tiene que encontrar en el hombre a Dios, porque Dios mora en el hombre. Y el hombre tenía que encontrar en la mujer a Dios, su auxilio, su ayuda, su fuerza, porque Dios mora en la mujer. Así fue creado el hombre y la mujer. Así fue establecido el matrimonio en el Edén. Por eso no es una institución humana. El matrimonio es de origen divino, superior a todas las instituciones, al Estado. Por eso el Estado no tiene autoridad sobre el matrimonio. Él no lo creó, Él no lo instituyó, Él no lo fundó, fue Dios. Por eso los numerales, el numeral 1603 y 1604, tienen unas expresiones que vale la pena que nos detengamos en ella porque son muy importantes. Presenta a ese matrimonio, dice, habiéndolos creado Dios hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Y tiene que ser así, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es una imagen? La que
refleja todo lo de aquello de que es imagen. El hombre imagen de Dios tenía que reflejar en sí mismo a todo un Dios, en todo el sentido de la palabra, en todo su ser y en todo su hacer. Luego, en la relación del hombre y la mujer tiene, porque así lo quiso Dios, que verse muy claramente reflejado el amor de Dios. Ese amarse Dios a sí mismo, porque si la mujer dice serán los dos una sola carne, se dan el uno al otro, se entregan, ya no se pertenecen. Entonces la esposa es él mismo, es su cuerpo, se ha hecho una con él, es algo suyo. Entonces cuando ama a la esposa se está amando a sí mismo como Dios se ama a sí mismo, y en ese amarse a sí mismo genera al hijo. Es toda una proyección del amor trinitario. Igual la mujer, si el otro se le dio, es algo suyo, y al amarlo ama algo suyo, se está amando a sí misma, y ese amarse a sí mismo genera al hijo. Y San Pablo eso nos lo expresa después. El hombre debe amar a su mujer como a su propio cuerpo. Igual la mujer debe amar a su marido como algo suyo. Ninguno de los dos se pertenece, porque se dieron, se donaron. La salvación, hay otra frase bien especial en este numeral 1603 y fuerte. La salvación de la persona y de la sociedad, y ya sabemos cuando hablamos de salvación que estamos hablando en el sentido profundo, que es santificación, es divinización, porque esa fue la salvación que Cristo nos dio, hacernos Dios. Esa salvación de la persona y de la sociedad, o sea, el volver a ese orden primero, está estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar, íntimamente ligada. Si no hay prosperidad conyugal y familiar, se pone en peligro la salvación de la persona y de la sociedad. ¡Qué responsabilidad! Por eso establecer una comunidad conyugal no es cualquier cosa. No son dos personas y tampoco se unen dos generaciones. Entran en juego toda una sociedad, toda una humanidad, porque es una cadena que se establece, de padres a hijos, de hijos a nietos, de nietos a bisnietos. Y es esa imagen de ese Dios trinitario, de ese amor purísimo y fecundo que debe fluir, que debe moverse en ese ámbito familiar. Este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Obra común. Como es común la acción de cada una de las tres divinas personas. Son tres personas, pero es un solo Dios. Y el Padre tiene su obra, pero es la obra del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Hijo tiene su obra, la redención, pero es la obra del Padre y del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene su obra, que es la santificación, pero es la obra del Padre y del Hijo también. Es una obra común. Y en el matrimonio se establece una comunidad de vida y de amor. ¿Pero qué pasó? Siendo Dios el autor del matrimonio y la fuente única y verdadera de ese amor puro, desinteresado, generoso, heroico, fecundo, eterno, por el pecado original, cuando se provoca esa separación, se produce esa separación del hombre con Dios, se rompe esa unión de voluntades, siendo la voluntad de Dios la fuente de todo bien, siendo el amor la hija primogénita de la voluntad de Dios, al hombre separarse de esa voluntad divina, se separó del amor, del verdadero amor, y por eso queda en el egoísmo. Y ahí nace todo el desorden en la relación de pareja. Nacen los celos, nace la discordia, nace el espíritu de dominio, nacen los conflictos y hasta el odio y la ruptura definitiva. Ahora, el catecismo dice algo importante. Este desorden que tiene todas estas manifestaciones que anotábamos anteriormente no está en la naturaleza del hombre, porque la naturaleza del hombre es el amor. El hombre fue hecho para el amor. Esa es su naturaleza, esa es su esencia, el amor. Tampoco en las relaciones, porque en el orden de la creación Dios estableció que la relación entre nosotros tenía que ser de amor y no más.
¿De dónde brota entonces ese egoísmo, esos celos, esos conflictos, esas discordias, ese querer dominarse el uno al otro, querer imponerse? ¿De dónde brota? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Un acto opuesto a la voluntad de Dios. El hombre querer hacer lo contrario de lo que Dios manda, hacer lo que a Dios desagrada. Ahí se produce todo el desorden. Por eso es importante que el hombre conozca qué le agrada a Dios, conozca cuál es la voluntad de Dios para evitar el pecado. Y no solo lo conozca, sino que se adhiera, que lo busque, que procure eso que agrada a Dios. Porque dándose el pecado vienen todas las consecuencias del pecado que ya enumerábamos. Dios, como Él es el autor del matrimonio y su autoría no la ha dejado, que Él es el autor de todo matrimonio, Él es el que pone como don suyo ese atractivo mutuo del hombre por la mujer. Pero como lo considerábamos en otro momento, hay que saber discernir esto, porque ese atractivo, así como los carismas, unos vienen del espíritu de la verdad y otros vienen del espíritu de la mentira, que no son carismas, sino manifestaciones extraordinarias, la iglesia tiene que discernir cuáles son del espíritu de la verdad y cuáles son del espíritu de la mentira. Igualmente, ese atractivo mutuo, la criatura tiene que discernir si es don de Dios o es engaño del espíritu de la mentira. ¿Y cómo discierne? Si ese atractivo se ajusta a la voluntad de Dios. Si ese atractivo es por una persona casada, no es de Dios. Si ese atractivo es por una persona del mismo sexo, no es de Dios. Si ese atractivo es por una persona a la que tú no le vas a tener confianza y con la que tú no vas a poder hacer una donación verdadera, no es de Dios. Pero hay que discernirse. No es porque ya yo sentí el atractivo, entonces esa es la voluntad de Dios. No. Llena ese atractivo, las condiciones que Dios pone para que se realice una verdadera unión, entonces sí. Porque no hay el suficiente discernimiento en ese atractivo, es que se dan todos los desórdenes o errores que se cometen en los matrimonios. Ahora, ese atractivo también puede ser de Dios y llena todas las condiciones que Dios pone. Pero luego se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia, de pecado. ¿Por qué se cambia? Porque lo que empezó en Dios no continúa en Dios, porque no se permanece unido a Dios, porque Él es la única fuente del amor verdadero. Él es el fiel, no el hombre. Y la fidelidad tiene que venir de Dios. Pero si Dios te hace instrumento, canal de su amor, pero si tú no permaneces limpio como canal, ese amor no va a llegar, ese amor de Dios no va a llegar al otro puro, lo vas a mezclar de egoísmo y de muchas cosas. O si te separas de la fuente, pues no va a correr el amor de Dios en ti hacia el otro. No vas a ser canal del amor de Dios, no vas a ser instrumento del amor de Dios para el otro, porque no estás unido a Dios. Él es la fuente. Toda esta separación de Dios, todo este vivir la vida de pecado que hace que nos volvamos canales contaminados de egoísmo, de rencores, de envidia, de celos, de concupiscencia, de todo, esa separación de Dios que produce tanto daño, pues es la que Cristo vino a remediar, vino a sanar esas heridas. Por eso el hombre y la mujer, para sanar esas heridas de pecado, necesitan la ayuda de la gracia que Dios en su misericordia infinita nos ha dado en Cristo. Y desde antes de Cristo, porque esta gracia Dios no la ha negado nunca. Vamos a ver un poquito, unos apartes de estos capítulos, del volumen 24, el capítulo 21 y 22 del volumen 24, que nos confirman cómo toda relación entre los hombres está envuelta, está enmarcada en esa unión esponsal de Dios con la humanidad, de Dios con cada alma. Como la unión del hombre con la mujer es imagen de la relación que Cristo quiere tener con cada uno de nosotros. El capítulo 21 de junio 12 de 1928 dice: Hija mía, el verdadero esponsalicio con la humanidad fue en la creación. Nada faltó
ni al alma ni al cuerpo. Todo fue hecho con suntuosidad real. A la naturaleza humana le fue preparado un palacio grandísimo, que ningún rey ni emperador puede tener uno igual. Ni ningún rey, ningún emperador le ha dado a su esposa el palacio que Dios nos dio a nosotros, el cual es todo el universo, un cielo estrellado y su bóveda, un sol que no se debía extinguir jamás por luz, amenos jardines donde la pareja feliz, Dios y el hombre, debía pasear, recrearse y mantener la fiesta continua, no interrumpida jamás, de nuestro esponsalicio. Vestidos no tejidos de materia, sino formados por nuestra potencia de purísima luz, como convenía a personas reales. Todo era belleza en el hombre, alma y cuerpo. Porque aquel que preparaba el esponsalicio y lo formaba era de una belleza inalcanzable. Así que por la suntuosidad externa de las tantas bellezas encantadoras que hay en toda la creación, puedes imaginar los mares internos de santidad, de belleza, de luz, de ciencia que poseía el interior del hombre. ¿Pero qué pasó? Dice, en esta fiesta el hombre rompió el anillo más fuerte, en el cual estaba toda la validez y por el cual había tenido vigor nuestro esponsalicio. ¿Cuál es ese el anillo fuerte? ¿Cuál es el anillo fuerte que une a los esposos? El consentimiento mutuo. Yo quiero, tú quieres. El hombre rompió, Dios quería, pero el hombre dijo no. Sustraerse de nuestra voluntad, el cual en virtud de esto quedó libre, y perdidos todos los derechos, quedó el solo recuerdo del esponsalicio, pero la sustancia, la vida, los efectos no existían más. Ahí se rompió esa unión. ¿Qué vino a hacer Cristo? Cristo vino a restablecer esta unión esponsal de Dios con nosotros. Por eso no tenemos que escandalizarnos cuando, sobre todo en los escritos de Luisa, en que se manifiesta muy claramente esta relación esponsal de él con esa alba. Pero es que esa relación es la que Dios quiso desde siempre con el hombre, tuvo con Adán y Eva antes del pecado y ha tenido con todas las almas que han comprendido su amor, lo han aceptado y se han entregado a él en un mutuo consentimiento. Santa Teresa hablan de ese amor de esposo, igual con Luisa. Santa Teresita del Niño Jesús, el día de su profesión, hizo una tarjeta como la que había hecho su prima para invitar a las bodas a su matrimonio. Igual ella invitó a su matrimonio con Cristo, porque han comprendido esta verdad, esta relación de amor. Cristo vino a restablecer esa unión esponsal. Por eso se hace hombre, para amar y recibir ese amor que el hombre había rechazado. Y desde su condición de hombre establece el vínculo, pero no solo restablece el vínculo, sino que con su gracia da la fuerza a cada hombre para que permanezca unido, para que permanezca en fidelidad con Dios. Y en el matrimonio igual da la gracia, porque ¿qué es el matrimonio? Sino imagen de esa unión esponsal de Dios con el alma. Porque en el matrimonio igual se sigue esa unión esponsal. El matrimonio no es sino un Dios en el hombre que a través del hombre va a amar a la mujer como esposa. Y la mujer que es morada de Dios y que va a dejar que Dios a través de ella ame a su esposo. Pero es que el amor que tiene que fluir es el de Dios, no es el de la criatura. Porque el amor de la criatura es imperfecto, es infiel, es inconstante, es desleal, es egoísta, es interesado. Y el amor de esposo requiere un amor heroico, misericordioso, desinteresado, sacrificado, generoso. Y eso solo lo da el amor de Dios. Lo único que tiene que hacer la criatura en el matrimonio es unir su voluntad a la de Dios, para no entorpecer ese amor de Dios y dejar que corra. Ella solo se une a ese amor, para amar al otro como Dios lo ama. Porque ese mandamiento se tiene que cumplir en todos. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Se tiene que cumplir entre los esposos. Se tiene que cumplir de padres a hijos, de hijos a padres, en toda relación. Por eso sin esta ayuda, el hombre, la ayuda de Cristo, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Y es tan grande este sentido del matrimonio, esta realidad de amarnos Dios
en esa relación esponsal, que pese al pecado original, Dios nunca dejó de dar esa gracia. Por eso dice, necesitan la ayuda de la gracia que Dios en su misericordia infinita jamás les ha negado. No esperó que viniera Cristo, no esperó que se estableciera el sacramento del matrimonio, no. Ya en el Antiguo Testamento, Dios derramó su gracia sobre aquellos que estaban dispuestos para que ellos vivieran el amor esponsal, para que ellos fueran instrumentos, imágenes de ese amor esponsal de Dios con la humanidad en su vida de pareja. Tenemos el caso de Tobías. En el capítulo 8, pues ya sabemos todos, ¿no? La historia de Tobías, que él se va a hacer lo mandado a su papá, el arcángel San Rafael lo acompaña, y al llegar a ese lugar, porque también el papá quería que buscara esposa entre los de su grupo, ¿no? Raguel dice a Tobías, come, bebe y alégrate, en efecto, a ti te toca recibir a mi hija, pero antes tengo que advertirte una cosa. He dado ya a mi hija 7 maridos, pero al acercarse a ella, en la misma noche murieron. Sabemos que ella la estaba afectando un espíritu malo, y a todo hombre que ella tomaba por marido, lo mataba ese espíritu. Pero Dios pone en Tobías una fuerza tal, porque es Dios, Él es el que pone el atractivo, Él es el que hace todo, para que él, pese a eso, no tema, confíe en su gracia y se entregue a ella. Y le pone al arcángel San Rafael, porque el arcángel San Rafael es el que le dice qué tiene que hacer para espantar, para desterrar a ese demonio. Y Tobías confía y hace lo que el arcángel le dice. Pero antes de tomar a la mujer, dice, él, recordando las palabras de Rafael, tomó un brasero y poniendo encima de las brasas el corazón y el hígado del pez, hizo humo. El arcángel le había dicho que hiciera eso. El demonio, en cuanto olió aquel humo, huyó al Egipto superior, donde el ángel le ató. Una vez que quedaron los dos solos, se levantó Tobías y le dijo a la mujer, levántate, hermana, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y comenzó Tobías diciendo, y miren qué hermosa es esta oración, bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Bendígante los cielos y todas las criaturas. Tú hiciste a Adán y le diste por ayuda y auxilio a Eva, su mujer. De ellos nació todo el linaje humano. La mujer, auxilio del hombre. Así como Dios es nuestro auxilio. Dios le da al hombre la mujer como auxilio. Tú dijiste, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Ahora pues, Señor, no llevado de la pasión sexual. Qué interesante que hoy toda pareja pudiera hacer esta oración. No llevado de la pasión sexual, sino del amor de tu ley, que es como decir del amor de tu voluntad. Porque la ley es la expresión de la voluntad de Dios. Recibo a esta mi hermana por mujer. Ten misericordia de mí y de ella, y concédenos a ambos larga vida. Ella respondió, amén. Y pasaron ambos dormidos aquella noche. Esta es una pareja asistida por la gracia. Igual tenemos el caso de Ruth. Ustedes saben que Ruth no era de Noemí. Murieron los 2 hijos de Noemí. Ella se fue con sus 2 nueras a otro pueblo. Una de ellas, ella les dijo a las 2 nueras, tranquila, déjenme sola, váyanse, ustedes tienen derecho a volverse a casar. Pero Ruth quiso quedarse con ella, no la abandonó y Dios premió esa buena acción de Ruth. Y Noemí, Ruth se pone a segar en el campo de Boaz y Noemí le dice a Ruth, como Boaz la ve juiciosa, le llama la atención a esa mujer y Noemí le va dando consejos. Le dice, acuéstate, mira a ver dónde él entra a dormir y acuéstate a sus pies. En ese tiempo eso era normal. Pero Boaz reconoce que antes que él hay otro que tiene derecho al campo que dejó el esposo de Ruth y a ella, porque el que compraba el campo se quedaba con la mujer. Entonces Boaz respeta sometidos a la voluntad de Dios. Boaz respeta esa ley. Hubiera podido, ella se acostó a los pies de él hubiera podido hacerla su mujer esa noche. No, se sometió a la voluntad de Dios. Y le dice a ella, voy a hablar con aquel que tiene primero él los derechos sobre el campo de tu esposo y sobre ti. Y ante un testigo va y habla con él.
y le dice, ¿quieres comprar este campo? Y él dice, sí. Dice, pero bueno, si compras el campo, tienes que quedarte con la mujer. Y él dice, no, entonces no lo compro. Entonces vos dices, ¿de verdad no lo compras? Con testigos ahí. Dice él, no. Dice, bueno, yo sí lo compro y me quedo con ella. Entonces cuando vos tomas a Ruth como esposa. Son matrimonios realizados según Dios. Como la gracia inspira a Noemí que aconseje a Ruth de esa manera. Y la gracia hace que vos espere y haga las cosas según el orden que Dios manda. No se apresura a tomarla. Y es Dios porque Dios quería que vos se casara con Ruth, porque de ahí iban a ser, ¿sí? De ahí iba a seguir la generación del Mesías. Y es Dios el que pone en el corazón de ese otro hombre el que no quiere la mujer. Quiere el campo pero no la mujer. Y como tiene que tomar las dos cosas, entonces dice no al campo. Todo lo hace Dios. Si entendiéramos eso, cómo el hombre se abandonaría a su plan de amor, porque Dios tiene un plan de amor único, irrepetible sobre cada uno de nosotros, marcado desde toda la eternidad, pero es un plan de amor perfectísimo, pero no confiamos en él. Y el hombre se apresura y hace las cosas diferentes a como Dios quiere y no sabe esperar y no sabe esperar los signos de Dios, la hora de Dios. Y ahí es donde desordena todo. Pero Dios, que es todo amor, no se detiene en su amor. Y a través de su Hijo, lo dice el numeral 1612 muy bellamente, esa alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante el Hijo de Dios. Porque a través de la encarnación, Dios restablece con la humanidad esa alianza esponsal de la creación, nueva y eterna, con toda la humanidad, preparando así las bodas del Cordero. ¿Cuáles son las bodas del Cordero? Eternamente, esa unión eterna e inseparable, esa felicidad única donde estaremos hechos uno con Dios, porque ya nuestra voluntad, ya no tenemos voluntad porque es la de Dios, ya no tendremos ningún pensamiento sino el de Dios, ya no tendremos ningún deseo sino el de Dios, nos haremos uno con Dios en esa eternidad feliz. Entonces entendemos toda la redención como ese amor único, ese matrimonio de Dios con nosotros. Por eso es que si meditamos la novena de Navidad, ¿cómo suplica Dios que seamos inseparables de Él? ¿Cómo nos dice que vino a estar con nosotros, a ser uno con nosotros? Y esta unión esponsal en el Nuevo Testamento, Cristo la marca muy clara cuando eleva a la dignidad de sacramento el matrimonio. Y por eso cuando habla del matrimonio, Él va marcando muy bien esas características, porque el matrimonio tiene una ley exclusiva del matrimonio e inviolables esas leyes. En Mateo 19, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dejará, es que hay que dejarlos. Por eso todo conflicto que se ocasione por la relación con los padres está fuera de la voluntad de Dios. Dios nos habló muy claro, y ese dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es así. Tiene que haber una separación, porque va a formar él una nueva familia. Los fariseos le preguntan a Cristo lo del repudio. Dicen, no fue así desde el comienzo. ¿No habéis oído que al principio el Creador los hizo varón y hembra? Y dijo, por esto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne. Y no dice una sola alma, una sola carne. Abarca todo, cuerpo y alma. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Va poniendo esa ley de fidelidad, esa ley de inseparabilidad, esa ley de unidad, esa comunión de vida y de amor, que no es esa indisolubilidad, una cosa indisoluble, ya no pueden separarse. No es una exigencia irrealizable, dice el Catecismo en el numeral 1615. Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, sino algo posible con su gracia. Hay sobre esto en el mismo volumen 24, capítulo 22 de junio 16 de 1928, Jesús habla de esta ruptura y de cómo Él restablece esta ruptura. Dice, es hermoso esto. Es verdad
que el Ser Supremo en el principio de la creación tuvo un esposalicio con la humanidad, pero sucedió como a un esposo cuando su esposa perversa, y es que esos somos perversos, lo induce a separarse. No salió del esposo, salió de la esposa, la humanidad. Pero a pesar de esto, en el esposo queda un afecto en su corazón y piensa y suspira que si su elegida cambiara, quién sabe si podré reunirme y vincularme con ella con el lazo de esposos. Y por eso frecuentemente le hace llegar al oído, por medio de mensajeros, que él la ama. Así hizo Dios. A pesar de que el esponsalicio con la humanidad fue disuelto en la corte divina, reservó un afecto y anhelaba el nuevo lazo de esposos con la humanidad. Tan es verdad que no destruyó el palacio que con tanta suntuosidad y magnificencia había formado, ni le quitó el bien del sol que formaba el día, sino todo quedó para que se sirviera de ello quien lo había ofendido. A ver si los esposos, cuando se separan, siguen amando a su esposa como amó Jesús a la humanidad, que no le quitó nada. Es más, mantuvo la correspondencia con escoger desde el principio del mundo, ahora uno, ahora otro de los buenos, los cuales eran como mensajeros, como tantos carteros que llevaban quien las cartitas, quien los telegramas, quien los telefonemas del cielo, en los cuales venía anunciado que el esposo lejano no se había olvidado de su esposa ingrata, no se había olvidado que los amaba y que quería el regreso de su esposa ingrata. Por eso en el Antiguo Testamento multiplicaba los buenos, los patriarcas, los profetas, y tanto más apremiantes eran las invitaciones y el correo que corría entre el cielo y la tierra. Después mi humanidad formó el nuevo compromiso sobre la cruz con ella. Primero hizo una excepción esposando a la Virgen Reina y a la humanidad del Verbo con lazo de verdadero esponsalicio, María y Jesús. Y después, ¿por qué lo hizo? Para que en virtud de ese esposalicio fuera realzada la caída humanidad y se pudiera formar el esponsalicio con la humanidad entera. Después mi humanidad formó el nuevo compromiso sobre la cruz con ella, y todo lo que yo hice, sufrí, hasta morir sobre la cruz, eran todos preparativos para efectuar el esponsalicio deseado en el reino de mi divina voluntad. La cruz es preparación. En la cruz él lava a esa esposa, así como dice el profeta Oseas, ¿no? La lavó, la volvió a aderezar, a vestir, a adornar, a reenamorar, para volverse a unir con ella. Pero esa unión se da en el reino de la divina voluntad, claro, porque cuando dejamos de ser dos, Dios y yo, y somos uno, cuando se unifican las voluntades. Mientras no hay unificación de voluntades, no se puede hablar de matrimonio. Cuando los dos llegan al matrimonio, cada uno queriendo lo suyo e imponer lo suyo al otro, ¿habrá matrimonio? No puede darse. El matrimonio se da cuando se da la unión de voluntades. Si no, no hay verdadera unidad. Por eso el matrimonio con Dios se dará cuando se da la unión de voluntades. Todo este capítulo, que es hermoso y que los dejo para que ustedes lo lean y lo mediten en su casa, es para meditarlo a la luz de nuestra unión con Dios, y los casados a la luz de esa unión que Dios ha realizado a través de ellos, con cada uno. Unión de fidelidad, unión en inseparabilidad, unión de vida y de amor. Entonces, meditemos eso. Por eso el numeral 1615 habla que esta gracia del matrimonio cristiano es fruto de la cruz de Cristo. Lo dice aquí, es en la cruz donde Él restablece la unión y da toda su sangre, sus sufrimientos, sus llagas, todo, para que allí nos lavemos, encontremos la fuerza, nos preparemos a esa unificación de voluntad. Entonces, por eso dice el numeral 1617, y con esto terminamos: toda la vida cristiana está marcada por el amor esponsal de Cristo y de la Iglesia. El bautismo es un misterio nupcial. Todos los sacramentos están ahí. ¿Por qué? Porque el bautismo es un baño de bodas. Con el bautismo, Cristo nos limpia y nos dispone a su gusto, ¿no? Para poderse Él darnos a Él mismo. Luego viene el banquete de bodas en la Eucaristía. En la Eucaristía comemos el cuerpo y la sangre de Cristo. Nos unimos en cuerpo y alma con Él. Por eso el matrimonio prefigura, ¿no? Y es imagen de toda esa unión con Cristo. Entonces, suspendemos aquí
para continuar después con estas reflexiones sobre el matrimonio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.